Tengan un buen día, queridos hermanos. Les saluda el hermano Carlos Cruz, pastor de la Iglesia de Cristo, Obra de Sonsonate, de los ministerios sobre el final de los tiempos. Estamos una vez más acá para dar esa bendición a través de su santa palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 13, 22 y 23. Mateo 13, 22 y 23. Estos versículos se refieren cuando el Señor Jesús les explica la parábola del sembrador. Y en el 22 les dice: y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra. Mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Aquel, dice, en quien se sembró la semilla entre espinos, es el que oye la palabra. Mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Dios Padre, bendito eres, tuyo es el poder, la gloria y la honra. Alabado seas, Padre. Bendito, bendito eres. Gracias te doy por esta gran bendición que me das, el de dar la palabra. Yo sé que para darla tengo que leer, tengo que pedirle al Espíritu Santo que me ayude y me hace leer la Biblia, me hace ver algunas cosas que ya las había leído pero que no las entendía. Es una gran bendición, porque yo creo que si no estuviera dando la palabra, posiblemente ya me hubiera acomodado. Posiblemente oyera de vez en cuando la palabra, si es que me dieran ganas de oírla. Me preocuparan más las cosas del mundo, lo que está pasando, que la palabra, porque este tiempo el enemigo ataca en ese sentido. Pero bendice, Señor, bendice a aquellos, bendice, Padre, a aquellos que escuchan tu palabra, que hacen un tiempo dentro de las 24 horas para oír tu palabra. En estos momentos yo los bendigo. Yo los bendigo porque sé de que es un sacrificio. Perdonen, hermanos, pero las interrupciones aquí son el enemigo ataca de diferentes formas. Padre, ayer fue el día en que la iglesia lo dedicamos a honrarte con tus ofrendas para salir adelante con tu propósito aquí en Sonsonate. Yo bendigo en esta tarde estas ofrendas que tu pueblo dio. Yo las bendigo. Tu Padre, prospéralos, para que ellos puedan poder cumplir
con esa, no responsabilidad ante mí, no ante ti, Señor, de colaborar para salir con los gastos de la iglesia. Prospera a los padres, porque algunos posiblemente no den porque no tienen. Prospera a los padres. En el nombre de nuestro Señor Jesús, yo bendigo estas ofrendas. Pues bien, hermanos, estamos aquí ante esta situación que algo hay que hablar porque la estamos pasando todos. Pero ha habido algo que siempre se me fue quedando, y es Mateo 24. Siempre hubo algo de qué hablar, pero fíjese de que todo lo que está aquí escrito ya fue planeado por el Señor y lo está ejecutando. No podemos decir la Biblia en sí, toda la Biblia es profecía, porque si es palabra de Dios, es profecía. Y todo esto ya ha venido desde la creación del mundo, por decirlo así. Aún Amós decía que Dios no hace nada sin hacérselo saber a sus siervos, los profetas. Dios no hace nada sin hacerlo ver a sus siervos, los profetas. Y si esto que está pasando ya fue profetizado, pero algunos no entendieron el tiempo en que se debía de dar esta profecía. No lo entendieron. Acordémonos de que yo estuve en una doctrina donde se decía de que la iglesia no iba a pasar la tribulación. Y eso no dejó de acomodar a la iglesia y de que no se preparara para el momento en que iba a llegar ese evento. Se confió, se durmió como las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes tenían aceite, pero todas se durmieron. Todas iban a esperar al Señor, pero se durmieron. Y aquí, como quien dice el Señor Jesús, por si se les olvida, yo les voy a dar esta palabra. Por si se les olvida, por si no lo han entendido, se las voy a dar. Y aquí está lo que dice el profeta de profetas. Lo que dice el profeta de profetas antes de irse. Dio esta palabra en Mateo 24. No lo vamos a leer todo, hermano. Pero se acuerda que se hablaba de que habrá rumores de guerra. Vean, hermanos, de que va a haber hambre, pero hay una parte que quizás, vamos a ver si lo vemos en Lucas, donde dice, vamos a ver si lo encuentro, hermano, porque esto se me acaba de... Lucas, vamos a ver, lo vamos a dejar ahí, así no voy a perder mucho tiempo. Acordémonos que aquí en Mateo, del 15 al 20, hay una palabra que dice, el que lea que entienda. Y generalmente la gente cree que esto se refiere a Israel. Pero dice, el que lea que entienda. Que el que lea que entienda. Porque nosotros, Israel histórico, es una sombra nada más del verdadero Israel, que es la iglesia.
Por eso dice aquí, el que lea que entienda. Esto te lo estoy dando como ejemplo, pero por eso es de que en Lucas, donde quería llevarlos, dice que cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, ya viene el fin. Pero como todavía el Jerusalén histórico no está rodeado, eso nos acomoda. Pero, oigan hermanos, si nosotros somos el Jerusalén verdadero, la iglesia, y la iglesia eres tú, eres yo, soy yo y todos los que estamos en la iglesia y en las otras iglesias, cuando dice que Jerusalén rodeado de ejércitos enemigos para atacarla, nosotros no estamos rodeados de enemigos que nos atacan. El que lea que entienda eso. En estos últimos días, toda la iglesia está rodeada de pensamientos de anticristo. No vendrá antes, dice la palabra, si no llega la iniquidad. Y ahí en Lucas, que no lo vamos a ver si no, el tiempo se me va, dice que habla de plagas. Cuando aquí dice que habrá hambre y terremotos, en Lucas dice plagas. Y eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Dios está ejecutando juicios. Eso sí, la iglesia del sacerdocio de Jesucristo debe de estar convencida, consciente de que la palabra nos dice de que Dios está ejecutando juicios porque ya llegó, ya su paciencia ya no puede aguantar las maldades que hay, los crímenes. Mira, hermanos, ya aprobaron en Costa Rica el matrimonio entre gays. Ya hay una ley que viene allá en Estados Unidos, aquí no sé, pero como todo es copia, de que ya se va a poder, en Canadá, que va a tener relaciones entre familiares. Ya va a ser eso común. Está viendo que ¿cómo se llama? Cuando los padres abusan de los pequeños, y no solamente ellos. Dice de que ya están aprobando, están enseñando eso en Estados Unidos, de que eso no es pecado, que eso nada más una orientación sexual, que es una inclinación que la persona no tiene por qué juzgársele, porque son inclinaciones, el que se metan mujer con mujer, hombre con hombre, o hombres con hombres y con mujeres. Pero la Biblia no dice eso. Varón y hembra los creó a imagen. Vamos a ver, hermano, más adelante lo que significa ser imagen y semejanza de Dios. Así y los bendijo. Pero ¿y qué pasa? Mire, hay un dato bien curioso. No curioso, alarmante. Son millones de los niños abortados en el 2019. Yo creo que dice 125 millones en todo el mundo. 125 millones de abortos, o sea, de atentaron contra la vida, y nadie dijo nada. Nadie dice nada de eso. ¿Cuántas gentes no murieron en África de hambre? Nadie dice nada. Y hoy con el virus hemos llegado a 125 millones. No. Pero mire, el Señor ya viendo eso dice no. Ya el colmo de la iniquidad llegó al límite. Voy a tener que actuar. Y manda esta plaga del virus. Y esto está contemplado acá. En el en capítulo 24, 21 dice, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Se lo está diciendo el Señor Jesús.
de que va a haber una gran tribulación. Pero como la iglesia enseñaron de que no va a pasar la gran tribulación, todavía algunos creen de que esto no es la gran tribulación. ¿Y por qué gran tribulación? Porque no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y del capítulo 24, del 21 al 28, ahí abarca todo lo que es la gran tribulación. La gran tribulación. Del 21 al 28, ahí abarca toda la tribulación antes de la venida del Señor. Dice que vamos a pasar una gran tribulación y habla de muchas cosas. Habla de escogidos. En el 28 dice, en el 22, y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea que dentro de la tribulación, que no va a pasar la iglesia, ¿cómo no? Si los escogidos son parte de la iglesia y tienen un propósito. Pero por causa de los escogidos, ¿por qué dejó escogidos? Porque hay algo salvable, hay algo rescatable, que son los escogidos quienes van a dar la palabra y van a hacer que esos que son rescatables sean rescatables, sean rescatables. Pero también se va a mover dentro de ese tiempito falsos apóstoles, falsos cristos, para engañar. O sea que va a predominar la mentira, el engaño, las murmuraciones, todo eso va a estar en este momento. Se dice acá que ahorita hay gente que está hablando de que la Biblia no es palabra de Dios. Hay pastores que están hablando de que el Cristo del Antiguo Testamento no es Dios, porque es severo. Están metiendo esas cosas. ¿Y dónde? La Jerusalén está rodeada de ejércitos. El verdadero Israel, que es la iglesia, está rodeado de ejércitos, pero no armado con estas armas, no con armas diabólicas, con murmuraciones, con mentiras, con engaños. Y en eso hay que tener cuidado, más que todo los de la iglesia que saben del sacerdocio de Jesús. O sea que estamos rodeados de enemigos que están atacando nuestra forma de pensar. Y eso en estos momentos puede desalentar, puede hacer que nuestra fe se convierta en duda. No digo para todos, por eso es de que hay que estar alerta. Pero fíjense que bien, que aquí en el 28 dice, donde está el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Aquí a veces esto de cadáver y de buitres no mucho, pero en algunas dice, donde está el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. Pero donde está el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, allí se van a juntar las águilas, sinónimo de ángeles. ¿Para qué? Para rescatarlos. Esa es la seguridad que nosotros debemos de tener. Y en el 29 dice, pero inmediatamente después de la tribulación, o sea que falta más. Estamos en la gran tribulación, no ha pasado, porque los días no se han acortado todavía. Pero cuando dice que los días se van a acortar, significa que esta plaga va a terminar, porque los días se van a acortar. ¿Cuándo? Eso no lo sabemos. Pero por el YouTube le pueden decir de que ya hay profecías de que desde tal fecha ya no va a haber nada.
Pero aquí el Señor nos dice en su palabra que no creamos a los que ponen fechas, ni días, ni hora de la venida del Señor. Ni Él sabe, ni los ángeles, mucho menos. ¿Hay que no hay profetas? Sí, pero van a haber también falsos profetas. Y si la Biblia dice que no lo sabe ni el Hijo, ni los ángeles, solamente Dios, entonces ¿por qué creerle a ellos? Eso es lo que la iglesia a veces no quiere entender. Hay que esperar, aguantarse. Sabemos que esto es de Dios, orar. Que el Señor bendiga a todos aquellos que están orando por la iglesia. El Señor los bendiga. No es de cualquiera hacer eso. A veces no queda tiempo ni oramos por nosotros, mucho menos por los otros, porque nos adormece el enemigo. Una buena película, como hoy estoy en la casa, miremos, ay, después oramos, después... Esas son las cosas que atacan cuando debiera ser todo lo contrario. Pero dice acá, pero inmediatamente después de la tribulación que todavía no ha pasado, el sol se oscurecerá. Hay que esperar esas señales del cielo, sí. Es que van a haber señales en el cielo y en la tierra. La luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Esto ya vimos que se corrobora en Zacarías, se corrobora en Hechos, se corrobora en Apocalipsis. Ya en una prédica pasada lo vimos. Pero el Señor lo está diciendo. Ya se lo dije antes, pero se lo vuelvo a decir. Lo dije antes a través de los profetas, pero hoy se lo vuelvo a recordar. Y por si se les olvida también, Juan se lo va a dar en Apocalipsis. O sea que no podemos decir o echarnos para atrás porque todo está en la Biblia. Entonces, después de estas señales, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y honra. Esto es lo que conocemos en nuestra doctrina como Epifanía, porque todos lo van a ver. La parucía es cuando Él venga por su iglesia, pero va a estar en el aire. Pero aquí viene y todos lo van a ver. Y dice, y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos. O sea que cuando Él venga y aparezca, porque después de la tribulación, van a haber escogidos aquí en la tierra con un propósito. Con un propósito. O sea, hermanos, estamos en la tribulación, la palabra lo dice. Van a haber escogidos. La iglesia va a estar acá. Esos escogidos tienen un propósito, que más adelante está en Apocalipsis. Tienen un propósito. Pero si regresamos en el 24:14, siempre de Mateo, 24:14, dice, 24:6, 24:6, dice, y habréis de oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Rumores de guerra, hoy ya no se oye mucho que esté peleando el chinito coreano con Estados Unidos ni Rusia. Se han apaciguado, pero más antes, ¿cómo hubo eso? Esa tensión mundial de la guerra, ¿no? Pero eran nada más rumores, no se pelearon, pero dice aquí que es necesario que eso pasara.
porque eran las señales que estaba dando el Señor aquí en la tierra. Pero la iglesia estaba dormida y estaba ciega. Todavía no viene. Desde que se murió mi abuelita, el Señor viene, el Señor nunca viene. Sigamos. Bebe, bebe, que la vida es breve. Aquí se paga todo en esta tierra. No, son dichos que van acomodando. Y aquel que no tiene una raíz profunda en la palabra, cae todo lo que oigamos, porque hay prédicas buenas de diferentes pastores. Comprobémoslo con esto, miren. Oye, siempre les digo, hay que comprobarlo con esto. Por eso desde que hoy estoy leyendo mucho, que dice, es necesario que eso pase, pero no es el fin todavía. O sea que no es el fin todavía, hermano. Y en el 14 dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Y allá en Apocalipsis al final se dice que hay todavía gente que va a predicar y que por su prédica muchos se van a salvar. Si queda tiempo vamos a leer esos pasajes más. ¿Quién es esa multitud que viene? Son aquellos que vienen de la tribulación. ¿Y por qué vienen de la tribulación? ¿Por qué pasaron la tribulación? ¿Qué nos dijeron que la iglesia no iba a pasar? Pero hay otros donde dice que están debajo del altar y dicen, ¿hasta cuándo, Señor? Como quien dice, ¿hasta cuándo vamos a estar ya contigo aquí? Y les dicen, esperen un momentito. Faltan todavía algunos que están allá abajo. No se ha completado el número. Entonces vendrá el fin. Este evangelio del reino se predicará en todo el mundo. Hoy vamos a Apocalipsis 16. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 16. Dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y en el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá dilación. Como quien dice, ya no voy a dar más tiempo. Hasta aquí. Pero dice acá de que quien creó el cielo y las cosas que en él hay. ¿Qué hay en el cielo? Y la tierra y las cosas que en ella hay, y las cosas que en el mar hay. ¿Qué hay en los cielos? ¿Qué hay en la tierra? ¿Y qué hay en el mar? Vea, hermanos, pero dice el Señor acá, ya no habrá dilación. Hasta aquí. Pero ¿por qué dice ya no habrá dilación?
porque toca la sexta trompeta. Y la sexta trompeta contiene las 7 copas. Y antes de empezar a derramar las copas, pasa esto y dice que hubo ciertas situaciones en la tierra a raíz de la sexta trompeta, que en Apocalipsis 9:20 dice: y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por las plagas, o sea que hubo plagas también aquí, o sea que esta no es la última plaga, hermano. Los que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Este es el mundo. Posiblemente ya los escogidos o ya están solamente ellos, y aún el Señor les manda plagas y no se arrepintieron. Y como no se arrepintieron, dicen: no, es de más. Mira, hermano, los hijos del diablo no se van a arrepentir. Los que son hijos de Dios, estos van a comprender muchas cosas. Y aquellos que agarraron la palabra y la creyeron, los rescatables, esos se van a arrepentir. Pero los hijos del diablo no se arrepienten. Mira qué triste, ve, hermano, en esta doctrina hay cosas que a veces hasta debe de pensar uno decirlas, porque no sé qué efecto puedan causar. ¿Creerían ustedes que hay hijos del diablo en las iglesias? A mí me cuesta entender eso, pero los hay. Por eso habla el Señor del trigo y la cizaña. Por eso en Apocalipsis habla también cuando está recogiendo los ángeles. Habla de los hijos del diablo. En las iglesias, en una de las iglesias que vimos aquí en Apocalipsis, dice que está la sinagoga de Satanás. ¿Cómo es posible? Pero es posible. Es que Dios pone eso para ver los que son en realidad hijos de Él en estos tiempos. Todos los que están en la iglesia son hijos de Dios. Bueno, si aceptaron al Señor son hijos de Dios. Pero a esos son los que va a atacar el enemigo también, y se descuidan. Pueden apostatar de la fe. Pueden apostatar de la fe. No, hermanos, tengamos mucho cuidado en lo que oímos. Vea, hermano, quizás hay ataque del enemigo. Que Dios me dé fuerza. Yo padezco de migraña y ahorita me está atacando. Cuando comienzo eso, hasta me cuesta leer. ¿No cree que Satanás no quiere que diga esto? Pero hay que decirlo. Hay que decirlo. Dice acá: ya no habrá dilación. Ya no habrá dilación. Y esto nos traslada a Apocalipsis 15:1. Aquí están ya los 7 ángeles con 7 plagas. O sea, que todavía faltan plagas. Y dice: y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa. 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios.
faltan plagas, hermano. Si esto comienza, pero ya las últimas plagas van a ser como quien dice para barrer el mundo, para barrer el mundo. En ella se ha consumado el furor de Dios. Pero, ¿por qué se consume el furor de Dios allí? Si vemos Apocalipsis 16, se dice que los ángeles comienzan a derramar su copa. Y en el 9, Apocalipsis 16, 9 dice: y los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. No se arrepintieron, lejos de eso, blasfemaron. Hay muchos, hermanos, que no saben que esto es de Dios. En Apocalipsis 16, 9, dice que blasfemaron y no se arrepintieron. Y en el 11, dice también, blasfemaron contra Dios, contra el Dios del cielo por causa de sus dolores, de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. No se arrepintieron de sus obras. O sea que el Señor les mandó las últimas plagas a través de los ángeles cuando derraman las copas, pero en lugar de arrepentirse, blasfemaron. Se supone que aquí ya el Señor habría que ver con más detenimiento esto, porque Apocalipsis es un libro que hay que verlo con una óptica sacerdotal, no literal, con un pensamiento hierético, con un pensamiento parabólico, de figuras, porque llega un momento acá de que dice que hay espíritus de demonios que hacen señales. Pero en este momento, cuando están haciendo estos demonios grandes señales aquí en la tierra, he aquí, vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. En ese momento es cuando el Señor de repente va a venir. Y el séptimo ángel derrama su copa en el aire, y una gran voz salió del templo del trono que decía: hecho está, consumado es. Ya cuando viene nuestro Señor. Y ya sabemos que viene ¿con quién? Con sus poderosos ángeles. Y viene a juzgar al mundo en el juicio del trono blanco. Para terminar, hermanos, vamos a leer lo que nos dice Lucas 21, 34. Lucas 21, 34. Aquí está lo que buscaba la vez pasada. En Lucas 21, 20 dice: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Pero en Mateo no dice eso, sino que no dice rodeada de ejércitos. Y ya les digo
que nosotros, si somos simbología de Jerusalén, si somos la iglesia, el Jerusalén verdadero, el Israel verdadero, vamos a tener ataques. Usted en lo personal, a través de su mente. El enemigo lo va a atacar a través de su mente. Y dice acá también que cuando en el 28, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Cuando esto esté pasando, en lugar de dudar, de abrir puertas al enemigo, ¿qué dice que hay que hacer? Levantar la cabeza. Si usted ya sabe, mire, es que el diablo mete temor, hermano. Y mete temor porque nosotros vemos a nuestros pequeños, a nuestros hijos, y si me voy, y si me voy, y si me muero, y qué va. Sé que si usted es hijo de Dios, se va usted y su casa, no se preocupe, no se preocupe. Por eso dice en el 34 para finalizar, estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Preocupaciones de la vida, lo leíamos al principio. No hay trabajo, hay necesidad de salir a trabajar para algunos, pero si hay que salir, acordémonos lo que hemos aprendido. Haga la Santa Cena. Cúbrase con la sangre de Cristo. Son indicaciones sacerdotales. Haga caso a las autoridades, porque las autoridades han sido puestas por Dios. Use el tapabocas, use alcohol gel, pero ante todo, haga Santa Cena y salga a trabajar. Porque yo sé que esas preocupaciones hacen que a veces van a obligar a algunos a salir. No deje que le digan, no necesitas eso, si Dios está contigo. Y no decís que Dios es todopoderoso, que te va a librar. ¿Por qué dudas? De verdad, mira el enemigo cómo lo va a atacar. Pero la palabra dice que el sabio, ¿qué? El mal y se aparta. El sabio ve el mal y se aparta. No estés haciendo alarde de fe. Dios quiere que seas obediente a Él y también a las autoridades. Sé obediente a Él y a las autoridades y estarás protegido tú y toda tu casa. Que el Señor me los bendiga, hermano. Tengamos plena confianza en que nosotros somos hijos de Dios y pidámosle la guianza al Espíritu Santo para que lo que hagamos, lo hagamos conforme a los propósitos de Dios. Que el Señor me los bendiga grandemente, hermano. Que el Señor me los bendiga. Que el ángel del Señor extienda sus alas sobre toda su casa y los cuide. El que habita al abrigo del Altísimo es. Él dará órdenes a sus ángeles para que te cuiden. Él, tu Padre, va a dar órdenes a sus ángeles para que te cuiden. Pero el Señor dice que Él va a honrar a los que le honran. Aquellos que en momentos de crisis se sacrifican, Dios está viendo eso. Dios está viendo eso. Dios es misericordioso, hermano. Él es nuestro Padre, pero Él quisiera bendecirnos más, quisiera darnos más de lo que nos ha dado, pero no entendemos que hay que dar, que hay sacrificios espirituales, hay sacrificios espirituales que le agradan a Dios.
Y vosotros sabéis cuáles son esos sacrificios espirituales. Si no, algún día se los vamos a recordar. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos hasta el próximo culto.